Hola, un gusto estar por acá. Mi nombre es Marlon Webb, soy director general de la organización Digo Ambiental. Muy agradecido con Río Urbano y el Centro Cultural España por el espacio. Espero que sea muy provechoso y el día de hoy me acompaña mi compañera Wendy, ingeniera forestal. Eh, Wendy, no sé si quieres decir algo. Buenas noches. Bueno, sí, como Marlon mencionaba, mi nombre es Wendy Bolaños, soy ingeniera en ciencias forestales y bueno, ahorita estoy trabajando en mi tesis. Estoy desarrollando una herramienta para el cálculo de carbono a través de imágenes satelitales, donde lo que queremos es, a través de la copa de los árboles, predecir el diámetro de altura de pecho y finalmente poder cuantificar todos estos árboles que generalmente quedan fuera de los inventarios de carbono porque se encuentran en árboles, en áreas de difícil acceso o en áreas privadas. Entonces, por ahí va el enfoque de mi tesis y espero poder terminarla pronto y poder compartir un poco de esos resultados. Súper bien. Bueno, antes de iniciar, me gustaría recordarles que las preguntas las vamos a tener al final. Y si en algún momento no se escucha o hay algún problema que por acá en el chat estaba viendo, no duden en decírnoslo, y a veces cuesta mucho ver el chat, entonces pueden interrumpir encendiendo el micrófono. Vamos a ver un video antes, como les mencioné, que espero que escuchen. Cualquier cosa me avisan. Y para hacer una breve introducción de este video, es un video resumen que se hizo de uno de nuestros proyectos de arbolado urbano, que se hizo en conjunto con la empresa FIFCO y su marca Cristal. Para mí voluntario es ser, colaborar, es estar aquí, es decir sí siempre, es casarme con cada una de las causas, porque el ambiente somos todos en realidad, y si no cambiamos nuestra forma de ser, nuestra forma de pensar, el hacer este sacrificio de levantarse un día temprano y de verdad venir y ponerse una camiseta y decir vengo y siembro un árbol, no por mí, sino por las generaciones futuras, porque tal vez este árbol yo no lo vea crecer, ¿verdad? Pero las generaciones futuras sí lo van a ver, y saber yo que yo contribuí a eso, esa es mi pasión, esa es mi razón de ser, y también se convierte en una filosofía de vida para mí. Que suene, que se emocione. Yo invito a todos a que se unan a esta causa. Todos amamos nuestro país, todos amamos la naturaleza, nos gusta ir a visitarla, y por qué no poder contribuir, por qué no unirnos a empresas como FIFCO, ¿verdad? Que nos da esta oportunidad. Realmente son oportunidades únicas y no hay que desaprovecharlas. Entonces yo invito a todos a que de verdad nos unamos por un país mejor, por una comunidad mejor, por un ambiente mejor. Bueno, este video, como les mencioné, era hacerles una breve introducción, un poco de lo que es la ejecución de los proyectos de arbolado urbano. Puedo hacer nada más aquí una acotación. Por favor, mientras no estemos hablando el resto, quizás mantener el micrófono apagado. Creo que por ahí hay un micrófono abierto. Gracias. Gracias, Alonso. Y bueno, nuestra organización, Digo Ambiental, básicamente es una organización ecologista liderada por jóvenes que desde el 2016 ha venido trabajando sin fines de lucro y no gubernamental. Básicamente hemos buscado promover un desarrollo regenerativo para mitigar el cambio climático y promover la adaptabilidad de las comunidades por medio de la atención de problemáticas socioambientales. Y lo que hemos buscado como organización es brindarles una solución basada en la naturaleza, priorizando el aumento de los servicios ecosistémicos y de las capacidades. Esto para promover la mejora de la calidad de vida de las personas involucradas en estos proyectos o que se están de forma directa o indirectamente involucradas, y la restauración de los ecosistemas.
no me pasa, perdón, me pasé demasiado. Nuestra propuesta de valor para un desarrollo regenerativo básicamente lo que hace es una simbiosis, un encadenamiento donde de forma transversal tenemos el valor compartido, del cual les voy a hablar un poco más adelante, las soluciones basadas en la naturaleza y los servicios ecosistémicos. Entonces, por medio de un financiador público-privado o donación de una persona física, la organización lo que hace es atender una problemática por medio de acciones regenerativas, como lo son la implementación de proyectos de arbolado urbano por medio de arboricultura o restauración ecológica, para así tener un impacto positivo en las comunidades. Nuestros principales aliados a lo largo de estos años han sido las empresas e instituciones, las comunidades que son fundamentales en los procesos y los voluntarios y las voluntarias que nos ayudan y se involucran en estos procesos. En cuanto a lo que respecta a árboles urbanos como tal, quisimos empezar dándole énfasis a estas amenazas ambientales en las ciudades, pues el crecimiento poblacional en los centros urbanos se ha convertido en esta fuente creciente de emisiones de carbono que trae consigo el incremento de la temperatura, esta reducción de la cobertura vegetal que ha afectado la diversidad y la calidad de los recursos naturales con los que contamos. Dentro de estas amenazas está esta creciente urbanización que produce esta pérdida de biodiversidad. Mientras más edificios tenemos, menor es la cantidad de recursos, se genera esta presión en los recursos, menores espacios de áreas verdes, más edificios, más personas que van a requerir más agua, entonces es como una reacción en cadena. También se produce esta impermeabilidad del suelo, que como lo hemos visto estas semanas con estos frentes fríos que entraron al país, es un ejemplo es el de Turrialba, donde podemos ver que muchas personas pueden estar impactadas y decir, ¿por qué Turrialba se inunda? Si generalmente hay mucho paisaje aquí y allá, pero la mayoría de ese paisaje son sitios ganaderos donde el suelo está completamente compactado y no permite esta infiltración del agua. También tenemos esta contaminación que cada vez es mayor, que actualmente se genera un poquito más de conciencia, pero sigue siendo un problema. Esta erosión y sedimentación de cuerpos de agua, tenemos prácticamente casas o edificios que están casi que dentro de los ríos. Esta contaminación atmosférica, producto de todos estos medios de transporte, fábricas, edificios, las islas de calor, que han sido un fenómeno que hacen referencia a esta presencia de aire más caliente en ciertas zonas de la ciudad, a diferencia del que se encuentra en zonas rurales aledañas. Y la gente dice, ¿por qué si acá estoy tan cerca se siente tanta diferencia? Pues porque todo eso está relacionado a estas ciudades que están densamente construidas, que tienen este suelo de puro concreto, de puro asfalto, estas pocas áreas verdes, pocos cuerpos de agua, y todo esto favorece a que esta radiación solar se disperse más lentamente. No tenemos árboles, no tenemos agua que capten toda esta radiación. Y acá es donde entra el rol que cumplen los árboles urbanos. Si quieres pasas a la siguiente. Bueno, los árboles urbanos, como aquí quisimos mencionarlos, son estos aliados estratégicos. Generalmente los árboles en zonas urbanas eran considerados principalmente porque nos generaban un beneficio estético u ornamental, pero con el paso de los años hemos visto que esto va más allá. Actualmente se consideran como elementos que representan muchísimos beneficios, desde esta absorción de estos contaminantes, esta reducción de ruido, del tráfico, incluso son utilizados como barreras contra vientos, han servido de refugio de fauna e incluso de paso de fauna cuando tratamos con corredores biológicos. Como les mencionaba, ayudan a esa reducción de la radiación solar a través de la sombra y esta evaporación, entre otras actividades. Entonces, creo que el gran desafío en toda ciudad es lograr esta convivencia entre el desarrollo urbano y la naturaleza. Pero parte de esto es esta planificación adecuada, que es súper importante y que sin duda se ha mencionado que la clave fundamental es esta selección de especies que esté adecuada y relacionada con el espacio con el que contamos y las condiciones con las que contamos. Dentro de los servicios ecosistémicos que nos generan, dentro de otros que ya les mencioné, pues está que incrementan el valor de un inmueble hasta un 20%,
Eso se mencionaba que por el simple hecho de tener árboles, tu propiedad puede valer mucho más, pues porque está generando todos estos servicios ecosistémicos. Sirven de filtros de contaminantes. Estos grandes árboles en las ciudades son excelentes filtros para contaminantes urbanos y de pequeñas partículas. Este proceso lo hacen a través de sus estomas. Los estomas se encuentran en las hojas y son como unos pequeños poros que lo que hacen es que disuelven y absorben muchos de esos contaminantes y los cambian o los utilizan como fertilizantes. Pues muchas plantas llegan a necesitar este nitrógeno o este azufre para desarrollarse correctamente. También proporcionan alimento a flora y fauna, e incluso a los seres humanos en muchas ocasiones. Promueven el aumento de la biodiversidad urbana, mejoran la salud física y mental. Se ha comprobado que pasar tiempo cerca de los árboles mejora la salud física y mental. Esto aumenta los niveles de energía y la velocidad de recuperación. A la vez se ha mencionado que desciende la presión arterial de las personas y el estrés, y podemos ver que muchos parques son utilizados como sitios para realizar actividades físicas o incluso recreativos. Entonces, ese es uno de sus mayores beneficios. Además, mejoran el recurso hídrico y mitigan los efectos del cambio climático. Se ha mencionado que pueden llegar a disminuir el calor en el aire entre 2 a 8 grados centígrados y absorber hasta 150 kilogramos de dióxido de carbono al año. Entonces, todo esto requiere, como les mencionaba, una adecuada planificación. En cuanto a esta planificación, es importante mencionar que cuando los proyectos de planificación de arborización urbana no toman en consideración estos criterios biológicos o técnicos, muchos de estos árboles los podemos ver que levantan las aceras de las zonas urbanas, que levantan incluso hasta el asfalto, que chocan con el cableado eléctrico. Entonces todo esto es súper importante. Se menciona que para esta selección de especies se debe regir bajo 3 variables. La primera es el objetivo que se desea cumplir, las características del sitio y las características de la especie. Entonces, en cuanto al objetivo que se desea cumplir, se establece que sea un objetivo ya sea para el embellecimiento del entorno, para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de manera general, enfocado en captura de dióxido de carbono, o en mejorar la calidad del aire, o en reducir el gasto energético. En cuanto a las características del sitio, se debe tomar en consideración cuál es el suelo, cuál es la calidad del suelo donde se va a plantar ese árbol, el clima o las condiciones climáticas del sitio, la infraestructura circundante, como les mencionaba, tener en consideración si hay edificios cercas, si hay cableado eléctrico, si hay señales incluso de tránsito, que eso es súper importante tomarlo en consideración, y cuál es la disponibilidad de recursos que va a tener este árbol para su adecuado desarrollo. Sabemos que en condiciones urbanas a veces es muy difícil tener esta disponibilidad de recursos, pero por lo menos que no vaya a haber algún techo que le tape el agua, que le puede caer de lluvia, cosas como esas. En cuanto a la selección de especies, siempre tratamos como de organizarlo según su gremio ecológico. Los gremios ecológicos nos definen cuál es la capacidad que va a tener un árbol para desarrollarse según las condiciones de luz. Entonces hay algunos que requieren más condiciones de luz para desarrollarse, otros que se desarrollan bajo sombra, por ejemplo. Entonces luego los categorizamos según origen, y también según la categoría es según árbol o arbusto. El origen es si es nativo o especie exótica. Las especies nativas son las que son más recomendadas. Se menciona que son las que están mejor adaptadas, son más tolerantes a estos cambios de clima, son más amigables con la diversidad de fauna, tienen las condiciones óptimas para la conformación de estos corredores ambientales y lograr la conectividad entre estos ecosistemas. Por eso son más recomendadas. Y también lo que hacemos es hacer como una categorización en cuanto a sus usos y aportes ecológicos para ubicar el mejor sitio para que cumplan mejor su función. En cuanto a las etapas de planificación, básicamente lo que hacemos es iniciar con definir estos objetivos. Por ejemplo, esta imagen satelital es del sitio del Corredor Biológico Interurbano Río Torres. Es una
rehabilitación que hicimos en conjunto con Río Urbano y la Municipalidad de San José. Entonces acá el objetivo principal era rehabilitar toda esta área que estaba degradada y conectar estos corredores biológicos que han perdido sus conexiones por estas deforestaciones. Además de que aquí podemos ver que tenemos el río ahí cerca, entonces ese era otro de los objetivos. Seguidamente se hace un diagnóstico, generalmente lo que hacemos es hacer una gira previa, donde vemos cuáles son las condiciones del sitio, si hay alguna planta invasora, en este caso teníamos acate de elefante, entonces de qué manera podíamos, qué era requerido hacer antes de plantar el árbol como tal, cuáles eran las condiciones de pendiente, incluso al tratarse de zonas urbanas hay que tener en consideración, por ejemplo, en este caso había una persona invadiendo el sitio, viviendo ahí, entonces son cosillas que hay que tener presentes para hacer toda la planificación y seguidamente se hace ese análisis de opciones donde vamos a poder analizar cuáles especies podríamos implementar y se empieza a hacer toda esta investigación en viveros aledaños. Generalmente se recomienda que sean viveros de la zona, que sean cerca, porque pues el transporte de los árboles también lleva toda una logística, entonces aparte de un costo, entonces todo esto debe planificarse súper bien y se analizan cuáles especies podemos implementar, dónde las podemos implementar, cuáles pueden ir a la orilla de los ríos, cuáles requieren más sombra, cuáles pueden implementarse debajo de estos árboles remanentes que ya hay, porque ya hay una sombra donde ellos podrían desarrollarse y cuáles no. Y seguidamente se hace este diseño, donde vamos a ubicar los árboles, a qué distanciamiento, cuántos árboles, y finalmente se llega a, que se usa la pasas, el punto número 5 o la etapa final. Han invitado a los ministros. Se pasó una anterior. Era la siguiente. Sí, lo de la parte de ejecución, creo que esa se ok. Bueno, finalmente era la etapa de la ejecución del proyecto como tal, que es donde vamos a plantar los árboles y tenemos que coordinar quiénes nos van a ayudar a plantar, vía toda la logística de voluntarios en nuestro caso, y por allá Marlon tal vez va a empezar con esta etapa. Sí, bueno, como les mencionaba Wendy, tenemos una etapa de ejecución que básicamente es algo muy cercano a lo que vieron en el video, que es básicamente el momento en el cual se interviene el sitio, pero además de la parte forestal, vamos a tener una planificación del proyecto enfocada en la parte social, que su objetivo principal va a ser el de involucrar a los actores. Vamos a tener, digamos que, 3 ejes principales en esta etapa, que va a ser el mapeo del paisaje social, la pirámide de actores y la atención de los aliados que salgan como resultado de este mapeo y de esta priorización de los actores y de sus procesos. Básicamente, en el mapeo lo que vamos a buscar o a definir es las poblaciones o grupos que van a ser nuestra influencia directa o indirecta en el proyecto. Básicamente vamos a hablar de las comunidades o poblaciones más aledañas al proyecto y que están más involucradas y además interactúan más en el sitio. Y unas indirectas que van a ser ya sea a nivel cantonal, país, distrital, etcétera, dependiendo del tamaño o el alcance que quiere o se desea con el proyecto. La diversidad de actores es muy importante en este mapeo, hablando desde actores privados, desde públicos hasta comunitarios como una asociación de desarrollo integral. Por ejemplo, la municipalidad, empresas aledañas a los proyectos o a los sitios que se pretenden intervenir. Y bueno, también toda aquella organización o grupo organizado de personas como por ejemplo grupos de deporte, grupos de guías y scout, grupos de voluntariado como Club de Leones, para que se den una idea. Estas diferentes poblaciones van a tener distintas interacciones en el sitio, que es muy importante definir y considerar en la parte del diseño también, que antes les mencionaba Wendy, porque cada grupo o cada
interacción va a ser distinta dependiendo de qué hacen estas personas. Por ejemplo, podemos tener personas que usan el sitio como parqueo para ver el atardecer, o tenemos un grupo de fútbol americano que juega en el parque. Entonces se tiene que llegar, digamos, como a un punto medio, que es lo que me lleva también a hablarles un poco del valor compartido, que tenemos que ver qué es lo que puede aportar cada una de estas poblaciones, ya sea una empresa privada, una municipalidad, una asociación de desarrollo, un grupo de deporte, qué es lo que le pueden aportar y compartir ese valor con el proyecto en sí. Cuando hablamos de pirámide de actores, es básicamente, bueno, acá hay algo muy importante, siempre lo mejor es priorizar espacios públicos, porque ya tienen un encadenamiento o un proceso administrativo muy definido que nos va a permitir no solo maximizar espacios por impactos por ser un espacio público de bien común, donde en teoría es abierto a todas las personas, o todas las personas podemos hacer uso del espacio o involucrarnos. Vamos a tener que conocer el encadenamiento administrativo que se da en este sitio. Por ejemplo, si es un parque en el Cantón Central de Alajuela, que está en una comunidad, bueno, va a haber una asociación de desarrollo integral que va a ser la que atiende directamente este sitio, pero antes de esta asociación de desarrollo integral hay una municipalidad que es la encargada en sí del espacio y la que lo administra. Entonces, al hablar de la pirámide de actores, estamos hablando de que no podemos romper esa pirámide ya existente en los espacios. No podemos, por ejemplo, empezar a diseñar un proyecto solo considerando la asociación de desarrollo sin que la municipalidad esté enterada, por ejemplo, o viceversa. No podemos querer desarrollar un proyecto solo involucrando a la municipalidad sin involucrar a esas organizaciones comunitarias que ya interactúan con el espacio y que más bien tienen más pertenencia que la misma municipalidad en el espacio, porque así estaríamos generando conflictos. Algo muy importante acá es identificar organizaciones vinculantes, organizaciones que realmente tienen una potestad en el espacio o alguna dinámica administrativa o de, digamos, obligaciones en este espacio. Por ejemplo, si estamos intentando intervenir un derecho de vía, bueno, pues acá el que tiene un vínculo directo con un derecho de vía es el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, por ejemplo. Si estamos pensando en un sitio de influencia a una naciente, bueno, pues buscamos a la SAA. Organizaciones realmente vinculantes al espacio que nos van a aportar cosas positivas y nos van a facilitar el proceso. Algo muy importante es acá utilizar digamos, este eje para definir los alcances diversos que cada uno quiere, cada uno de estos actores que logramos identificar en el mapeo. Por ejemplo, la municipalidad puede tener un objetivo que va a ser cambiar una especie que está generando problemas por especies nativas, como, qué sé yo, un laurel, un parque con mucho laurel de la India. Mientras que la comunidad simplemente lo que quiere es sembrar árboles que traigan flores para ver más aves y mariposas y polinizadores. Entonces, acá también vamos a tener que definir los alcances de cada una y me lleva a la parte de atención. Vamos a tener que escuchar y atender cada uno de estos aliados que ya definimos gracias a los dos procesos anteriores. Definir objetivos reales y medibles conjuntamente. Si, por ejemplo, la municipalidad quiere simplemente cambiar una especie invasora por una especie nativa y no le importa más allá de que sea esa especie que se vaya a utilizar, bueno, que sea la especie que responde al objetivo de la comunidad, de atraer aves, atraer polinizadores. Algo muy importante es que los objetivos sean reales, principalmente pensando en los recursos que se tengan tanto de personas, financiero, tiempo, etcétera, y que sean medibles, que, ok, pongamos rúbricas o métricas claras para este proyecto para así poder justificar cualquier solicitud de apoyo, ayuda o inclusive el trabajo que se está haciendo con la comunidad. Los puntos medios de acción son fundamentales, como les mencionaba, lograr que los objetivos o los alcances que quiere cada actor converjan o se unan para generar un objetivo que cubra la mayoría y así evitar conflictos entre las partes. Y algo muy importante en la atención de los aliados es el apoyo en el proceso. Muchas veces el mantenimiento de sitios públicos está en manos de organizaciones comunales o en un departamento definido dentro de la municipalidad o en X asada,
Y estas personas, si bien pueden ser los que administran este espacio y si bien son los que la responsabilidad les cae de forma directa, tal vez no tengan las capacidades de llevar el proyecto, ya sea por tiempo, recursos, burocracia, etcétera. Entonces se debe hacer un apoyo a este proceso que básicamente responda a las pocas capacidades o a las dificultades que se tenga en la parte de los aliados que se definan en el proyecto. Vamos a tener, digamos, 3 poblaciones importantes que van a ser el financiador, los aliados directos y los aliados indirectos. Básicamente el financiador o financiadores van a ser instituciones públicas, privadas, que quieran o estén realizando una extensión de sus procesos, ya sea gubernamentales o privados, en el cumplimiento de objetivos, certificaciones, ISOs, acreditaciones internacionales, mera filantropía, y básicamente lo que vamos a buscar con este o estos actores es una sostenibilidad del proceso en todas sus partes. Y ahora van a ver por qué esto es importante. Algo muy importante acá es que no hay que ver esto más allá de, por ejemplo, la responsabilidad social empresarial, y por eso en la organización hablamos de valor compartido. No es simplemente hacer una acción por hacerla, básicamente, sino es generar una acción que nos atienda a una problemática y así promover su resolución, y que los recursos que se inviertan sean bien dirigidos y no simplemente sea plantar un árbol por plantar un árbol y chao, lo vi, no supe qué pasó, no lo planifiqué, me va a generar problemas luego, pero yo me desentiendo porque ya planté el árbol, ya me tomé la foto y ya me puedo ir porque todo está bien. No, acá esto es parte de lo que se quiere, digamos, evitar, y por eso también se busca que el financiador tenga una participación activa en el proceso también. Los aliados directos, bueno, básicamente cuando hablamos de aliados directos hablamos de la comunidad. Como por ejemplo, ya lo he mencionado muchas veces, pero las asociaciones de desarrollo integral son fundamentales, o la organización que esté directamente involucrada en el proceso de administración del espacio, ya sea un corredor biológico interurbano, un parque, etcétera. Los aliados indirectos, bueno, básicamente nosotros como organización hemos definido a nuestros aliados indirectos, pero que realmente son fundamentales en el proceso, que son las personas voluntarias. Estos básicamente nos permiten generar un reforzamiento de los procesos y además un reforzamiento en la educación ambiental. ¿Por qué? Porque además de tener un financiador que se está educando en el proceso de cómo hacerlo y cómo hacerlo de la mejor manera, y una comunidad que está aumentando sus capacidades para ellos seguirlo haciendo de forma autónoma, vamos a tener a este grupo de aliados indirectos que muchas veces son personas que viven cerca del espacio, que el espacio no les queda tan lejos, entonces tal vez no son de tan cerca, pero les interesa porque en algún momento lo han utilizado o lo frecuentan a utilizar, o diversas dinámicas. Nos va a permitir masificar lo que se está haciendo en el trabajo, y entonces además de eso también vamos a recibir un gran apoyo en la parte de la ejecución del proyecto como tal. Acá ya podemos hablar un poco de la ejecución del proyecto, que básicamente es ese momento en el cual ya todo lo planificado se ejecuta, valga la redundancia, se lleva a cabo en el sitio, se hace real. Acá tenemos unas fotos de la siembra del proceso de rehabilitación ecológica en el corredor biológico interurbano Río Torres, en el que tuvimos en conjunto con Río Urbano y que Wendy les estuvo mencionando. Y básicamente es un proceso muy similar al video que vimos. Generalmente en la parte de ejecución es una parte muy importante en la cual se busca capacitar a las personas que participan en esto y generar las capacidades organizativas necesarias, como por ejemplo el uso de líderes de cuadrilla, las herramientas adecuadas, procesos previos de planificación que son fundamentales y son los que ya vimos. Y básicamente en la ejecución algo que a mí a nivel personal me ha dejado mucho es que no tiene sentido ejecutar sin una planificación previa, porque si no, básicamente estaríamos no maximizando o utilizando de la mejor forma de los recursos que tenemos, y lamentablemente en muchas
muchas veces en proyectos ambientales o proyectos de este índole el financiamiento es muy escaso o difícil, ya que ha habido una, digamos que una mala educación en cómo se deben abordar estos procesos, o las personas no están acostumbradas a ver este proceso como un proceso, digamos, operativo o un proceso, qué sé yo, empresarial que me genere resultados y que tenga que darle cierta importancia a que se logren esas metas, y simplemente nos quedamos en el hecho de hacer acciones por hacerlas y no pensar en un encadenamiento de esas acciones para maximizar estos impactos. No sé si, Wendy, ¿quieres agregar algo en esta parte? Tal vez por ahí es importante mencionar que ya hay ciertos gobiernos locales que han establecido sus propios manuales de arborización, que tal vez es importante como tenerlos en consideración, pues ellos tienen ya su reglamento, explican un poco cuáles son las actividades, podas, si en caso de que nosotros como ciudadanos tengamos un arbolito enfrente de nuestra casa y queramos intervenir en él, que esta intervención sea de la manera adecuada para el adecuado desarrollo del árbol. Entonces, cantones como Santana ya tienen su manual o su reglamento de arborización, creo que por allá Belén también, y se han hecho diversos estudios como en el cantón de Curridabat, se hizo un estudio que consistía en la selección de especies para el arbolado urbano. También hay un inventario de absorciones y de gases de efecto invernadero en el sector forestal. Ese se hizo para el cantón de Belén también. Y para Heredia, Avellán creo que también hizo un estudio de carbono almacenado en el Distrito Central y el análisis del potencial del reservorio en bosques urbanos por otra muchacha, Carbonell creo que es el apellido. Entonces por ahí tal vez hay ciertos documentos que podemos accesar e informarnos un poquito mejor en caso de que queramos hacer alguna intervención como ciudadanos, porque muchas veces personalmente realizando mi tesis y recolectando los datos, mucha gente salía a preguntarme que qué estaba haciendo, que por qué estaba midiendo el árbol, que si el árbol estaba saludable. Entonces, por ahí es una forma como de informarnos un poquito, si queremos colaborar, hacerlo de la manera más adecuada. Y también colaborar con nosotros como organizaciones que siempre buscan una forma de mejorar esos ecosistemas. No sé por ahí qué más. Súper. Además de las municipalidades que mencionó Wendy, también el programa de cuencas hidrográficas de la Municipalidad de San José ha estado trabajando muy fuerte en esto y tiene una guía de rehabilitación urbana en corredores biológicos interurbanos, si no me equivoco, que la pueden buscar y ponen el nombre tal cual en el buscador de Google y les va a salir sin ningún problema. Hasta el momento se va escuchando bien. Es que creo que se me quedó un poco pegada la pantalla. Se oye muy bien. Perfecto, muchas gracias. Bueno, como parte de los pasos del proyecto, a nosotros nos gusta clasificar una tercera etapa que para nosotros es fundamental y es el seguimiento del proyecto. En esta etapa lo que buscamos básicamente es generar una sostenibilidad del proyecto en el tiempo y un monitoreo. Entre esa sostenibilidad lo que buscamos es generar un buen involucramiento directo de la comunidad o de los actores claves que tengamos o mapeemos, digamos, aumentar la capacidad de estos para que puedan desarrollar o generar de forma autónoma los procesos que se deben realizar para mantener el sitio, dar un acompañamiento en el momento que ellos lo necesiten y ojalá al menos por un año, siendo el tiempo mínimo que nosotros como organización buscamos de darle seguimiento al proyecto. Reforzar los procesos de comunicación es fundamental. Rendir cuentas a las partes es fundamental, al menos a nosotros como organización esto nos ha funcionado para abrir otras puertas y además para generar cierta credibilidad de lo que se hace. Y bueno, lo que ya les mencioné, una base para la autonomía. Básicamente el seguimiento es esto, generar que la comunidad o la persona involucrada, etcétera, pueda generar de forma autónoma el proceso o continuarlo. Algo muy importante en la parte del seguimiento es el monitoreo, que igual debe ser participativo, se debe involucrar a los actores para que estos también entiendan un poco la parte técnica y científica detrás del proceso y de los impactos que se están pensando. Métricas medibles son fundamentales y impactos a corto plazo
ojalá medibles por medio de la comunidad o de las personas que interactúan en este espacio, sin importar cuál sea, o buscar alguna forma de lograr generar una métrica o identificar un impacto al corto alcance, ya sea positivo o negativo, porque a veces estamos muy enfocados en los impactos positivos, pero realmente nadie es perfecto, ni técnica, ni personalmente, ni de ninguna forma. Aunque esto no debería pasar, se generan a veces algunos impactos negativos, como por ejemplo, aumentamos la cobertura forestal en X espacio, entonces aumentan las personas sin techo que van a este espacio a acampar, por ejemplo, o se genera oscuridad con el paso del tiempo en X lugar, digamos, un parque que no estaba con alumbrado público y que lo que tenía eran 1 o 2 árboles y se le hizo una intervención en el cual quedó con un diseño súper bonito y demás, pero la municipalidad, por ejemplo, no cumple con sus tiempos de poner alumbrado público a este espacio. Entonces, esas dinámicas también es importante y es importante conocerlas o estar, digamos, en el proceso para entender qué está pasando y cómo solucionar estos altercados y cómo maximizar las cosas buenas que estamos haciendo, pero con una buena planificación esto realmente no debería pasar. Y bueno, algo muy importante del monitoreo es generar las bases para poder justificar una inversión confiable de los actores de financiamiento, ya sean internacionales, gubernamentales, cantonales, privados o de cualquier forma, donaciones, etcétera. Bueno, esto sería la presentación. No sin antes, me gustaría mencionar que algo que es fundamental en estos procesos es ver el árbol o la acción que estamos haciendo, el árbol urbano o rural, etcétera, verlo como un todo, más allá de un simple individuo que vamos a plantar, verlo como todo un proceso integral que podemos llamar restauración del paisaje forestal o que considera, digamos, todos esos actores claves, todos esos procesos técnicos que se deben cumplir. Muchas veces como ciudadanos estamos muy interesados en desarrollar estas iniciativas y las podemos desarrollar. Hay mucha información en la internet, hay muchas organizaciones que pueden brindar asesoramiento, como entre ellas la nuestra. Entonces, que esto nos sirva para que sea no puedo hacerlo porque para hacerlo de la mejor manera tal vez puede ser un poco complicado, sino más, ok, ya sé, tal vez tengo una pincelada de cómo se puede hacer el proceso, entonces buscar replicarlo. Parte de eso es este espacio y bueno, agradecerles una vez más y quedamos con las consultas. Ok, bueno, antes de ir formalmente comenzando con la segunda parte, agradecería a Marlon y a Wendy si pueden apuntar por ahí de una vez como los contactos y medios de contacto y páginas web y demás que crean pertinentes para que les queden ahí a mano. Gracias. Y no, bueno, aquí de momento, bueno, en la lista tenemos a 3 personas, ahorita la mayoría consultas y el resto hay un par de comentarios. Digamos, la dinámica sería de participación directa. ¿Me escuchan? Sí. Okay. Entonces, más bien, yo voy dando la palabra y en base a ese orden, la persona puede hacer directamente la consulta. Entonces, le daría primero la palabra a Emanuel Barrera. Adelante, Emanuel. Puedes prender tu micrófono y extenderla de una vez la consulta. Si no, mientras... Ok, no tiene micrófono. Okay, Manuel, no tiene creo que estaba micrófono. diciendo que no te Sí. estaba escuchando bien. No, él dijo que no tiene micrófono. Voy a leerlo entonces. Voy a revisar un momento porque era la primera. Disculpen ahí. Okay. Perdón. Ok, dice, para ustedes, ¿qué les ha funcionado al momento de conseguir financiadores? ¿Cómo conseguirlos? ¿Y bueno, es que dice, ¿y con qué tipo de financiadores han trabajado más?
personas físicas o empresas? Esa es la consulta. Bueno, nuestra base financiera, al menos en años anteriores, ha sido por medio del programa de valor compartido que tenemos. Básicamente, esto es un involucramiento de empresas privadas que por medio de lo que ellas llaman responsabilidad social empresarial, etcétera, o responsabilidad corporativa o horas voluntario para el ISO tal, etcétera, se ha buscado un involucramiento de, o más bien una extensión de los procesos de estas empresas por medio de los proyectos que buscando generar impactos positivos en el ambiente o la atención más bien de una problemática puntual en una comunidad o un espacio. Realmente, como recomendación, lo que yo le podría decir a cualquier persona que esté buscando financiamiento es generar una propuesta de valor clara que atienda la parte del conflicto que se quiere atender y enfocarnos en la solución del proyecto o la solución más bien del problema, perdón, y no enfocándonos en la parte de, ok, vamos a hacer una acción, pero realmente no sabemos si puede que solucione ese problema. Realmente es muy complicado esto porque realmente no se cuentan con digamos, los recursos principalmente financieros para realizarlo, pero siempre hay que apuntar a eso. Si tenemos un proyecto o un problema, perdón, muy grande, enfocarlo a algo más pequeño que sí podamos atender o que sí pueda promover una solución real o directa o indirecta, al menos a lo que queremos hacer. Algo muy importante siempre es buscar las métricas necesarias para así respaldar el trabajo que estamos haciendo y investigar cuál va a ser nuestro mercado, cuál va a ser la empresa a la que queremos llegar, cuál va a ser la persona a la que queremos llegar, qué está haciendo esta persona, cómo lo está haciendo y cómo podemos hacer una vinculación con lo que nosotros estamos haciendo y así que sea un ganar-ganar para que sea, digamos, un proceso más llamativo para estos posibles financiadores. Esto también, si son financiadores internacionales, acá todo se complica un poco más y van a generar muchísimas más, digamos, o van a haber, digamos, muchísimas más solicitud de a qué cosas hacer, pero siempre estar enfocados en unas métricas claras y en un proceso que pueda responder o respaldar lo que estamos haciendo, principalmente con el cumplimiento de objetivos, que esto es fundamental. Okay. No sé si queda claro, Manuel, o podés ahí comentar. Recuerda que no tiene ahorita Emanuel el micrófono, entonces, Emanuel, si me puedes. Okay. Todo claro, dice. Gracias. Le pasaría, digamos, la palabra a Doris Chávez, que tenía una consulta o varias, creo que por ahí. Puedes prender el micrófono. Si no, bueno, por mientras resuelve Doris, no sé si tiene micrófono. Ok, bueno. Sí. Ok, aquí hay, bueno, la voy a leer. Eran varias, perdón. Primero comentó, bueno, que cómo se puede redireccionar los árboles ya existentes en un parque que causan problemas de obstrucción de alcantarillas porque no se planificó esta siembra y están a cordón de caña. Creo que es también, lo siguiente también tal vez sea parte de, o no sé si es parte de la misma consulta. Luego dice cómo pueden podarse evitando conflictos vecinales y dice, ¿usted tiene esa autoridad? Un tema más bien es, primero de la redirección y el resto es de lo de la poda y autoridad para podar. En cuanto a redireccionar un árbol, es que redireccionarlo como tal
Ya una vez que el árbol está establecido, es sumamente difícil, o sea, básicamente tendríamos que eliminar suelo, empezar a cortar raíces desde abajo e ir redireccionándolo, pero es sumamente complicado y además tampoco es, o sea, es prohibido eliminar árboles en zonas públicas, se requiere de un permiso, tienes que ya entrar en una burocracia legal de hablar con el SINAC, con la municipalidad. Entonces, como tal, por esa es la importancia de esta planificación previa. Muchos de estas arborizaciones urbanas que se han hecho sin esta planificación y muchos de esos árboles seguirán destruyendo las calles porque muchos de esos procesos legales nunca se van a llegar a completar. Entonces, esa es una de los factores más importantes de estas planificaciones, de tomar en consideración todas estas características biológicas de los árboles y toda esta parte técnica como tal. No es nada sencillo, requiere muchos procesos legales que son un poco complicados. En cuanto a las podas como tal, incluso si tienes un árbol en tu propiedad privada, requieres un permiso de la municipalidad para poder podarlo. Entonces, volvemos a lo mismo. Acá lo mejor es comunicarse con su gobierno local, indicar cuáles son las condiciones. Una poda generalmente se hace para reducir riesgo porque hay una rama que puede caerse y puede caerle a alguien encima, porque quieren mantenerle una forma bonita, porque lo que quieren es como corregir la estructura del árbol incluso, o evitar que crezca sumamente alto y que llegue a obstruir el cable eléctrico, por ejemplo. Entonces, todo esto, primeramente, le compete a la unidad de mantenimiento de las municipalidades. Con ellas es con las que hay que comunicarse y ellos harían la intervención. Y como les digo, en caso de estar en propiedad privada, de igual forma, requieres presentar todo un programa de poda, de cuáles son sus criterios, por qué lo quieres podar, cuántos quieres podar, o sea, todo requiere como una parte legal para hacerlo. Entonces, por esto es que generalmente vamos por las calles y vemos muchos árboles mutilados, porque muchas personas desconocen que hay que hacer todo este proceso para que se haga la mejor manera. O muchas personas para evitar el proceso lo hacen a su manera y en ocasiones no es la más adecuada. Entonces, sí, por ahí es importante como informarse un poco, hablar con los gobiernos locales y ver cuáles serían las opciones que podrían tener. No sé si quedó claro. Bueno, me parece que sí. Sí, que gracias. Le pasaría, digamos, la palabra ahora a Ángel Guevara, que tenía un comentario por ahí. Gracias, Alonso. Felicitar a los expositores, de verdad que han abordado de una forma muy interesante este tema. Mi comentario iba en el sentido de que definitivamente el tema de arborización urbana cobra cada vez más relevancia en tanto la gente valora que hay necesidad de restaurar los espacios degradados, ¿verdad? Un ejemplo reciente, lo que aconteció en algunas cuencas, como en la zona de Turrialba y la zona de Guatuso. Me imagino que hoy sí la gente le da mucho valor a la necesidad de un mejor ordenamiento. Una ventaja que tenemos en el país es que aunque esté por ahí en un documento, ya se tiene en cada cantón los sitios de alto riesgo que la Comisión de Emergencia, a través de los comités municipales de emergencia, ha identificado como alto riesgo. Y ese alto riesgo tiene que ver con el enfoque cuenca, ¿verdad? Porque muchas veces podemos hacer jornadas de restauración en un sitio dado y si no usamos esos instrumentos de planificación de enfoque cuenca, pueden estar muy bien, pero no responden a objetivos como los que están planteando ustedes. Me parece que es muy importante tomar en cuenta de que ya hay información, por lo menos escrita, que identifica una zonificación potencial del país para empezar con procesos de restauración y la parte urbana no puede dejar de lado, ¿verdad? Otro aspecto importante es lo que está planteando Wendy. Bueno, yo creo que sí hay normativa y es que a veces, muchas veces las instituciones no la hacen cumplir, pero es importante que en este tipo de conversatorios
que, bueno, ¿cuál es la competencia del SINAG en temas de arborización urbana? ¿Cuál es la competencia de la ley de emergencias con respecto al riesgo? ¿Cuál es la competencia del manejo como tal? Me parece que hay normativa, porque el problema no es técnico. A veces que todo el mundo se quite el tiro y no se resuelve el problema, ¿verdad? Lo otro es que efectivamente nuestro país cada vez el enfoque de restauración en los espacios urbanos va a recobrar más importancia, y también hay que ver que esos impactos pueden que sean positivos o negativos, en el sentido de que va a haber más interacción con la fauna silvestre, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de planificaciones hay que prever todo este tipo de horizontes. Me parece interesantísimo este enfoque de las alianzas público-privadas, en tanto cada uno vea qué tanto me afecto o estoy afectado el ambiente donde estoy viviendo, hay mayor compromiso para poder participar, ya sea como voluntario, como comunidad o como empresa privada. Y felicitarles por la actividad, de verdad. Felicitaciones de verdad. Muchas gracias. Sí, gracias, Ángel. Ok, buen momento acá, como está en la lista. Le pasaría la palabra a Shandel Dayalit. Buenas noches, no sé si se escucha bien. Te escuchamos, sí. Bien. Bueno, bueno, primero que nada, muchas felicidades por la charla, realmente creo que se ha entendido muy bien lo que ha puesto y es importante tener este tipo de charlas educacionales, más cuando muchas personas quizá no han tenido una gran familiarización con este tipo de temas. Pero bueno, mi duda era con respecto a los suelos. Ustedes hablaban que para hacer un diagnóstico, pues se tenía que evaluar muchas cosas. Imagino que el suelo, pues entra en eso. Y quería saber cuáles eran las competencias, las más importantes para ustedes. Y cuáles son las diferencias más grandes entre suelos urbanos y rurales. Y bueno, eso, buenas noches. Buenas noches. Bueno, con respecto al suelo, pues generalmente hacer un diagnóstico químico como tal requeriría costos. Entonces, básicamente lo que se hace es un análisis de que visitas al suelo y determinas qué tan compacto está el suelo, cuál fue el uso anterior que se le dio al suelo, si ha sido un sitio abandonado o un sitio que ha estado dominado por una especie invasora, como por ejemplo este zacate de elefante. Evaluamos cuáles son las condiciones de ese sitio. Si es un sitio donde generalmente se ha utilizado como botadero de basura, entonces lo que probablemente vas a encontrar es, además de basura, muchos escombros que han impedido que se enriquezca ese suelo. Entonces, generalmente los sitios urbanos son sitios que han sido utilizados para diferentes actividades, como por ejemplo agricultura, que en muchas ocasiones al hacer cambios en los cultivos, pues toda esta fertilización que le dan a los cultivos también las absorbe el suelo. O si se ha tratado con un monocultivo, generalmente ya sabemos que es un suelo que está degradado. Si se ha tratado con ganadería, generalmente sabemos que es un suelo que está compactado. Entonces por ahí va las diferencias entre un suelo urbano y un suelo rural. Generalmente los suelos rurales están más enriquecidos, ha habido una dinámica más activa, cambios de cultivos, cambios de actividades, entonces generalmente cuentan con más nutrientes, pero un suelo urbano generalmente lo que tienes es escombros, basura, o un área que ha sido abandonada completamente. Entonces ahí es cuando tenemos que intervenir más que todo con fertilizantes, un poco, generalmente se usan fertilizantes completos en los primeros años de crecimiento, se utilizan para enriquecer, digamos, los que tienen nitrógeno, fósforo y potasio. El nitrógeno más que todo es para que las plantas puedan producir sus hojas y mantener pues el buen color verde. El fósforo es utilizado más que todo para ayudar a las plantas a desarrollar sus raíces, frutos, semillas, y el potasio también ayuda a lo que son las plantas a desarrollar sus tallos fuertes. Entonces por ahí vamos a requerir intervenir un poco más en abono, fertilización, en todo lo que es el mantenimiento. Entonces por ahí va un poquito enfocado en eso.
Entonces, para agregar esa parte, algo que para mí es la mayor diferencia entre un suelo rural y un suelo urbano, es que generalmente los suelos urbanos son muchísimo más complicados porque no sabemos, y ya Wendy lo mencionaba, qué hay debajo de ese suelo. Entonces es muy difícil apegarnos a un diseño tal vez o a la hora de la ejecución, el trabajo se vuelve muy pesado porque llevas intentando hacer 3 huecos, 4 huecos y los 3, 4 huecos han sido espacios donde tenemos latas de zinc que no puedes quitar porque están enterradas o tenemos estructuras grandes de cemento que fueron desechadas ahí y que no se ven por X o Y razón. Algo que se acostumbra mucho en Costa Rica, lamentablemente, por ejemplo, es en áreas de protección de ríos, tirar cuanta cochinada se nos ocurre. Entonces esto dificulta muchísimo los procesos. Si bien en zonas rurales podemos encontrar suelos compactados o suelos con problemáticas como invasión de césped, etcétera, que también pasan en suelos urbanos, son suelos por lo general más, llamémosle, suaves de alguna forma. Entonces, en estos procesos es sumamente importante y es lo que nos ha llevado principalmente a mis compañeros forestales a definir diferentes tipos de diámetros en los hollados que se hacen para así contrarrestar esos procesos de erosión o antropogénicos que no se pueden, digamos, prevenir de una forma más, digamos, técnica, ya que todo también depende en la parte de suelos y en la parte de planificación como tal de cuánto, tenemos financieramente en recursos, etcétera. Y también agradecerle a don Ángel que las anotaciones que hacía estuvieron súper bien buenas y agradecerle por apoyar ahí lo que se estaba haciendo. Gracias. Sí, bueno, sí, okay. Le pasaría la palabra a Marifer Ledesma, que tenía la mano levantada. Sí, hola, buenas noches. Buenas noches. Ok, bueno, yo tenía una consulta entonces, tomando en cuenta todo lo que han dicho sobre planeamientos y costos y buscar el voluntariado y el financiamiento, entonces, ¿qué tan factible? Bueno, resultaría, por ejemplo, proponer arborizar orillas de ríos. Bueno, por ejemplo, las quebradas que a veces son las que dividen las comunidades, porque como hay tanta casa y tanto por todas partes, si uno quisiera pensar en corredores, bueno, forestales con árboles que sea, bueno, factible, donde los mete uno porque a veces son lotes baldíos lo que uno tiene, o si no, orillitas de quebradas que están repletas de zacate, de pasto y todo. Y también, por ejemplo, motivar a los niños a hacer campañas así como de sembrar arbolitos, por ejemplo, para el Día del Árbol, algo muy simbólico de qué lindas las canciones de arbolitos, pero nadie puede salir a sembrar arbolitos donde sea. Entonces, ¿cómo sería organizar eso? Por ejemplo, lo más cerquita a la comunidad de uno, organizar voluntarios o lo que sea, decir, bueno, por lo menos sembremos árboles cerca de las zonas para, bueno, como decía la presentación, bajar la temperatura, crear un paisaje más agradable y todo eso. Gracias, Marifer, por la pregunta. Mira, por eso mucho va a depender de los recursos que se tengan, ¿verdad? Pero por eso hablamos un poco de priorizar sitios públicos. Y cuando me refiero a sitios públicos, no me refiero precisamente solo, o no nos referimos precisamente solo a parques, por ejemplo, sino también lugares como las áreas de protección de los ríos, que están amparados por una ley y tiene que respetarse una distancia en la cual se supone nadie debe construir o impactar negativamente para no afectar el río y que tiene que tener cobertura en esa zona de amortiguamiento o en ese espacio para que las dinámicas ecológicas se den de buena forma. Pero como vos decís, a la hora de la práctica esto se vuelve muchísimo más complejo porque vamos a tener fincas privadas, vamos a tener un montón de dinámicas donde, por ejemplo, para plantar en X lugar, tenés que pasar por una finca privada donde tal vez nadie conoce al finquero, pero tiene un guarda que no te va a dejar pasar, por ejemplo. Entonces acá es donde tenemos que hacer un balance entre los recursos que tenemos y priorizar esos sitios para intervenir. Y por eso nosotros como organización nos hemos enfocado en espacios públicos de fácil acceso, entre comillas, porque a veces no son tan de fácil acceso,
como el proceso de rehabilitación que hicimos hace poco con Río Urbano, pero sí priorizar esos sitios públicos donde además te podés agarrar de una municipalidad, de una SADA, de una institución gubernamental para que el proceso se facilite y así todo sea un ganar-ganar. Estás ayudando a la municipalidad con sus objetivos, por ejemplo, mientras que la municipalidad te puede facilitar, no sé, un transporte, un mantenimiento, una chapia, etcétera. Entonces, algo muy importante acá, y es algo que se hace mucho énfasis en la parte de restauración del paisaje forestal, es en priorizar los sitios y que esa priorización vaya respecto a lo que tenemos de recursos como personas. Algo muy importante acá también va a ser la parte del mapeo de esos actores, porque podemos tener montones de finqueros o de dueños de terrenos que están súper metidos en el objetivo de sembrar árboles, por ejemplo, pero simplemente no se les ha tocado a la puerta. Entonces, el mapeo y la priorización para mí son fundamentales. De fijo, Wendy quiere agregar algo a esto. No, sí, cabe mencionar que todo es un proceso, como lo mencionaba Marlon. O sea, claro que es posible, claro que podría tratar de lograrse, pero no es como que vayamos a llegar y decir, ok, tengo este arbolito que me encontré por acá y que me germinó y ahí lo voy a poner ahí a la orilla del río, porque hay las especies que son más adaptadas para estos espacios. Entonces, todo tiene un sentido. Hay árboles que se van a desarrollar mucho mejor, que van a ayudar mucho más para la rehabilitación de esa cuenca, por ejemplo. Entonces, es súper importante tomar esas cosas en consideración, pero sí, o sea, trabajar, implementar esto en los niños, la educación, son muchas cosas que nos han faltado por años y que hasta ahorita se está generando como una mayor conciencia en ello, pero sigue faltando tomar acción, sigue faltando tomar iniciativas, sigue faltando encontrar personas que quieran desarrollar ese tipo de proyectos. Entonces, por ahí es importante generar estas ideas y apoyarlas. Ok, muchas gracias. Ok, gracias. Le pasaría la palabra a Siegfried León. Sí, muy buenas noches, compañeros, ¿cómo están? Bueno, mi pregunta es la siguiente y más que todo como un pequeño comentario también. Me gustó mucho lo que se conversó respecto a que se habló y lo que comentó Wendy, lo que comentó también Marlon respecto a lo que son que las municipalidades tienen unos mapeos, bueno, y que tienen precisamente bueno, los gobiernos locales tienen los propios manuales o reglamentos de urbanización. Eso me llamó mucho la atención porque si ustedes saben, digamos, en la escuela cuando se nos enseña, digamos, la comunidad a la que pertenecemos, siempre nos muestran el mapita del distrito. No sé si ustedes se acuerdan, en primer grado a los niños siempre les ponen el mapa del distrito, bueno, el cantón al que pertenecen y donde vienen los distritos. Sí. Y entonces, ¿por qué hago este comentario? Por el sentido de pertenencia. Porque cuando hay un proyecto como estos que se realiza en una comunidad, es muy bueno precisamente hacerle ver que, o sea, así como se le enseña el cantón y los distritos a los niños de donde viven, es igual la analogía a precisamente que los proyectos cuando se hacen locales, ver involucrados precisamente a las personas que son de la propia comunidad. Y como estaban hablando ustedes precisamente de lo que es el involucramiento de actores y que hey, lo mejor siempre sería, yo digo que sería, siempre está bien que sean bienvenidas personas que no son del mismo del distrito, del mismo cantón, pero es algo muy bonito darle ese sentido de pertenencia a las comunidades y a las personas que viven cercanas a donde se hace el proyecto, que cercanos al Río Torres, por ejemplo, que yo tuve la oportunidad de estar este fin de semana ahí colaborando con los amigos del Río Torres y estar ahí en Barrio México, en el barrio Cipreses. Realmente es un proyecto muy lindo el que tienen ahí. Y a mí me preocupa algo que es, bueno, obviamente muy bonito que todo, ahí he visto varias personas del mismo barrio que se están involucrando y ojalá siempre sería lo ideal que todo el mundo fuera el mismo barrio, que la mayoría fuera el mismo barrio, claro, que esté colaborando en el proyecto. A veces cuesta convocar a las personas, pero bueno, creo que es una lucha de todos los días
y constante con todas las organizaciones ambientales y ecologistas. El punto en esto es que a mí me preocupa mucho que a veces se encuentra uno comentarios, por ejemplo, que se volaron un árbol y que, ay, qué desgracia, se volaron el arbolito, se lo volaron y todo, cuando miren, o sea, uno también tiene que ya hacer bueno, en este punto hacer un enfoque de que no solamente son buenas o sea, no son solamente necesarias las buenas intenciones, sino también el hecho de que hay ciertos árboles que nunca debieron haber sido plantados en ese lugar. ¿Por qué? Porque uno sabe que hay un árbol que puede despedazar las raíces, que puede representar, como escribí ahí, un atentado en las aceras o en las calles para un adulto mayor que con costos puede desplazarse ahí sobre las raíces, puede tener un accidente, una persona con algún tipo de discapacidad. Entonces, para ir aterrizando con mi punto, en esos manuales que tienen precisamente, o esos reglamentos que tienen los gobiernos locales que ustedes han visto, existen de igual manera, así como pensando en el mapita de los niños sobre el cantón y los distritos, qué especies son adecuadas para plantar en espacios poco arborizados o poco que pertenecen a esa misma región, porque yo también sé que también en los árboles no puede ser cualquier tipo de árbol, tienen que ser árboles de acuerdo al clima y la ubicación geográfica de Costa Rica. Como sabemos, tenemos muchos tipos de biomas, muchos tipos de climas, de árboles, y bueno, en la GAM, qué tipo de árboles serían como lo más ideal para poder plantar que en un espacio de acera calle o en un parque pequeño o cerca de muros. Entonces, mi pregunta es esa, ¿existe esa clasificación o esas especies de árboles en estos manuales para que le digan a la población de Santana, Belén o Curridabat qué árboles plantar en esos espacios? Esa sería mi consulta. Gracias. Gracias. Sí, claro, por ejemplo, el manual de Santana trae al final toda la lista de especies que ellos recomiendan según sus usos, según el color de flor, la condición actual de la especie, qué sé yo, que está en peligro de extinción, que es muy abundante, que es endémica, que es rara. O sea, al final del documento está toda esta lista de las especies que ellos recomiendan implementar con su nombre, nombre científico, la familia a la que pertenecen. Entonces, pues sí, ellos brindan la especie, pero generalmente va más allá, ¿sabes? Tal vez es importante seguir dándole énfasis en a que esto es importante buscar a profesionales, porque muchas veces quizás visitamos un vivero y vemos muchos arbolitos y todos se ven súper lindos, pero no sabemos si realmente ese es el que estamos buscando. Entonces sí, o sea, los manuales tienen sus listas de especies, pero o sea, es importante mencionar que sigue siendo necesario este apoyo profesional. Qué sé yo, si usted como persona quiere sembrar en su casa un árbol que sea adecuado a las condiciones de su cantón, que sea adaptado, pues puedes hacer una consulta. Yo estoy a disposición para lo que necesiten, pero sí, o sea, sí se ha hecho esfuerzos en hacer estas listas de acuerdo a las condiciones del sitio, por ejemplo, Santana, Belén y al otro les mencionaba Escazú, creo, son como los que han dado mayor énfasis. En Heredia apenas está como empezando un poquito más, pero sí las hay. Por ahí se está iniciando. Para agregar esa parte, a mí algo que me parece fundamental es las iniciativas que se han desarrollado en los últimos años de corredores biológicos interurbanos, que básicamente ha sido una delimitación de los espacios enfocados en las áreas de protección de los ríos, en las zonas urbanas, que esto ha generado, digamos que un boom en este tema. Y hay personas que han estado apoyando muchísimo desde instituciones como las municipalidades, el ICE, etcétera. Pero algo que es muy fundamental en esto y es importante tenerlo claro es que pasa como todos los procesos con las municipalidades. Vamos a tener a municipalidades que están muy adelante en este tema y tienen personas en el puesto relacionado a este tema que más bien han sido hasta pioneros a nivel latinoamericano y de Costa Rica. Mientras hay otras municipalidades que tal vez el enfoque que se le está dando a la unidad de gestión ambiental, forestal, corredores biológicos o como sea que tenga este nombre, tal vez no se está enfocando de la mejor manera porque hay deficiencias dentro de los procesos internos de la municipalidad. Eso es muy importante considerarlo. Además, algo que digamos suena mucho en el medio es la falta de viveros, o más bien
la falta de especies adecuadas en los viveros, porque muchas veces tenemos listas como la de la Municipalidad de San José, la de Curridabat, la de Belén, Santana, que mencionaba Wendy, pero de esas, no sé, un ejemplo, ¿verdad? 50 especies, en el vivero voy a encontrar 6, por ejemplo. Entonces, en Costa Rica, si bien nuestra cobertura forestal es mucha y en promedio con Latinoamérica estamos súper bien, en esta parte de, digamos, la tecnificación de la restauración del paisaje o la plantación de árboles o estos procesos, le ha faltado, digamos, principalmente en las partes urbanas, porque no tenemos la genética en vivero para utilizarla, porque tal vez no hay suficiente reforzamiento en los procesos de educación ambiental, entonces las personas no saben que conocen esta iniciativa de un documento que te guía en qué hacer, pero entonces seguimos entonces haciendo las intervenciones ahí a lo que sabemos, pero realmente va creciendo y se va mejorando. Hay muchas municipalidades que son pioneras en este aspecto y muchos profesionales que están dándole muy fuerte, y yo siento que también es una responsabilidad, digamos, de las personas interesadas en desarrollar estos proyectos, el informarse y buscar de hacerlo de la mejor forma, buscar los aliados, conectar con gente, tocar las puertas, porque muchas veces las cosas están ahí, pero no le llegamos, no están al final, aunque están para todos, no está de acceso para todos, no sé si me voy a entender. Entonces es un proceso que hay que ponerle mucho énfasis, y yo pensaría que a nivel nacional lo que ocupamos es un desarrollo de viveros, principalmente en áreas urbanas, que respondan a las necesidades reales y a los aspectos técnicos que estas municipalidades o estos reglamentos o guías, que también lo están haciendo no solo municipalidades, sino instituciones como el CATIE, PNUD, y creo que inclusive las universidades también ya están entrándole mucho más fuerte a esta parte de listas y demás. Es importante dar ese siguiente paso a mantener esas plántulas ya conseguibles en algún lado, pues. Y por ahí tal vez había olvidado que Heredia tiene un protocolo, se llama Protocolo de Plantación y Replantación de Espacios Públicos. Es como un proyecto que salió con el proyecto que se llamaba Heredia Respira, salió por ahí el 2019, entonces también por si quieren, si hay alguien por acá de Heredia y quiere verlo, también dan recomendaciones sobre selección de especies, aspectos a tomar en cuenta, entonces por ahí eso en el caso de Heredia. También hay una guía del SINAC que es sobre la rehabilitación de áreas protegidas, si no me equivoco. Por ahí tiene que andar el nombre, que habla básicamente de qué aspectos hay que considerar en el proceso de rehabilitación ecológica en áreas protegidas, especies, actores clave y otro montón de cosas que tal vez les pueda interesar. Muchísimas gracias, compañeros. Me parece que la información que han dado ha sido bastante completa. Es excelente todo el punto que de verdad que ambos, bueno, que todos han explicado realmente. Y sí, de hecho eso responde a mi pregunta, de que sí noto que tal vez a nivel de la municipalidad tal vez no se ha promovido tanto en escuelas o en la misma comunidad qué especies usar o qué no usar, pero que el conocimiento está ahí, que es más que todo lo que sí, y yo lo he notado, que a veces que la falta de viveros locales sí hace una falta enorme, porque es como lo que se ha estado conversando durante la charla, que a veces los árboles hay que transportarlos desde muy lejos y todo el asunto, y eso hasta puede afectar también el mismo árbol que uno lleva. No, muy agradecido, ¿verdad? Por la información. Yo creo que esta charla ha sido de muy gran provecho, y verdad que sí, atento a las siguientes preguntas, chicos. Muchas gracias. Gracias, Siegfried. Le pasaría la palabra. Ahorita hay dos personas en la lista. Primero Sol y posterior a Sol, Carlota. Entonces, adelante, Sol. Sí, gracias, Alonso. Buenas noches. En realidad tengo varias inquietudes. Bueno, hay un parque que Alonso conoce, yo lo conocí cuando comenzó con lo de picnic en el río, que es en Barrio Francisco Peralta, que es colindante con el río Cloro, tiene pendiente, etcétera. Y cierto, tenía especies no nativas como son eucaliptos, algunos estaban enfermos y los demás estaban sanos. La Municipalidad de San José cortó 22 árboles con la promesa de sustituirlos. Estoy hablando de eso, fue hace más de 5 o 6 años. No ocurrió nunca. Entonces, estamos hablando de una zona
que es, pues que puede incidir en el río Cloro, que es tan problemático más abajo, que es Barrio Luján y Calderón Muñoz. Uno sabe que hay árboles que ayudan más unos que otros, como el roble de sabana, tengo entendido, y me gustaría que me aclararan, que tienen la capacidad de retener más litros de agua, ¿verdad? En su ser, por decirlo de alguna manera. También me preocupa la sustitución de árboles que se está dando en el Boulevard Los Yoses, que si bien es cierto, hay árboles muy viejos, hay muchas causarinas que no son nativas, etcétera, pero voy nuevamente hacia el impacto que causará el talar un número grande de árboles, y por más desarrollados que se traigan los que van a sustituirlos, digamos que puede ser de 1 metro, 1,5 metros a lo sumo, pues va a tomar mucho tiempo para que ellos ya hagan unas funciones de árbol maduro. Y nuevamente preocupada porque esa zona del Boulevard Los Yoses también afecta los desfogues que hay al norte, al río Cloro. Entonces, yo participé desde el principio en unas charlas que se dieron con algunas personas de la comunidad, que no fueron muchas, para ver qué querían, qué proponían, no desde el punto de vista técnico de los árboles, sino como en ese espacio que desearían. Y estamos hablando a la pura parte de la avenida central, ¿verdad? La ruta 2, que viene de San José para San Pedro, donde pasan cualquier cantidad de buses que no son eléctricos, y también eso pues va a afectar lo que se vaya a sembrar, pero también la gente de esas reuniones le hacían lista como al niño Dios, que parque perros, que yoga, que aquí, que allá, que después que pusieran luces. Y para mí, las luces tienen que ser muy discretas y muy bajas, porque si se está hablando de poner árboles que van a atraer fauna, pienso que si hay luces, la fauna no se va a acercar. Entonces, perdonen que soy un poco dispersa, porque le hablo de un lado del parque a la parte del río Cloro, y después brinco al Boulevard Los Yoses. Y tengo todavía más preguntas, pero mejor por el momento me gustaría que me hablen de eso que he comentado ahorita. Muchas gracias. Bueno, hablando un poquito de las especies, pues hay especies como el gavilán, por ejemplo, que se han recomendado para la conservación y protección de suelos y mantos acuíferos. Se utiliza mucho el sotacaballo, se utiliza el espabel, que también sirve para fruto de alimentos, aves, mamíferos. Se utiliza el targuá, que es otro de estos que muchas veces vemos a la orilla de los ríos, es porque se desarrollan muy bien ahí y colaboran mucho al control de erosión y a la conservación del agua como tal. Entonces, el roble sabana ha sido una especie que se ha utilizado muchísimo en zonas urbanas, pero o sea, hay un sinfín de especies que pueden generar muchos más beneficios. El roble sabana se ha visto más que todo como un árbol más ornamental para atracción de polinizadores, pero hay muchísimas especies que podrían cumplir una función más adecuada en el caso de ubicarlos a la orilla de los ríos, por ejemplo. Sí, yo lo que le quería decir es que si nos vamos a confiar en las municipalidades, en mi caso personal, estoy realmente frustrada cuando volaron 22 árboles, donde habían nidos de gavilanes, tal vez no eran nativos y tal vez no iban a tener una importancia en cuanto a biodiversidad, pero es que pasan 4, 5, 6 años y no se sembró nada, porque ese parque lo llenaron de cemento, parece la entrada a un hospital, una gran rampa, ahí nadie llega. Desde que se cortaron esos árboles, la gente que iba a la comunidad, gracias a Alonso con su iniciativa de picnic en el río, se había hecho un grupo y se participaba en cosas. Hicimos comunidad por primera vez, gente que hemos vivido toda la vida y ni nos conocíamos. Ya después de ese cementazo que nos dieron, por decirlo de alguna manera, y sin árboles que den sombra,
sembraron en verano como 3 arbolitos o arbustos, más bien podría decir, y se murieron. Entonces volvieron a sembrar otros. O sea, yo lo que desconfío es el compromiso que puede haber con las municipalidades, y concretamente en ese parque con la de San José. Ahora, sé que Montes de Oca tiene, pues, como aunque es más chiquita la municipalidad, pues me parece que están haciendo más reforestación en la zona de San Rafael y no sé cómo se va a manejar. Lo que a mí me preocupa es cuando ya ustedes pasan por el Boulevard Los Yoses, ven que quedó un árbol por aquí y este año solo van a cortar 20, pero se ve un claro enorme y ningún árbol es mágico como para crecer rápidamente y ya comenzar a tener todas esas funciones que son las que nos dan pues, los beneficios que se han estado hablando en la charla de ustedes, ecosistémicos, porque ni van a dar sombra, ni van a bajar la contaminación, ni van a ayudar a infiltrar agua. Entonces, ustedes con su expertise, yo quisiera que me dijeran, una cosa es la sabana, que es tan enorme y que se fue haciendo así una sustitución paulatina, pero ahí es una franja realmente no muy grande, angosta, ¿verdad? Y con mucha contaminación, y van a ser 20, o ya fueron, porque creo que ya se fueron los 20 este año, y 60 el próximo. Entonces eso va a estar pelado, y lo que venga va a estar muy joven para lograr hacer algo. Entonces, esa es mi preocupación, que cómo es lo ideal cuando uno necesita sustituir árboles, volárselos todos o ir como por etapas, aunque te tarde más, para que por lo menos haya algunos ya más creciditos que otros. Pues sí, lo ideal es ir de manera paulatina, y que si vas a talar un árbol como tal, es porque ya tienes toda la planificación para sustituirlo y plantar algo en lugar de lo que había. Sí es un poco difícil porque la municipalidad de San José, por ejemplo, tiene muchas sedes y cada sede rige bajo sus normas. Por ejemplo, nosotros trabajamos con el programa de cuencas hidrográficas de la municipalidad de San José, y puedo dar fe que son personas que se han esforzado por rehabilitar todo este asunto de los corredores biológicos interurbanos y crear todas estas conexiones entre los corredores biológicos, rellenando o rehabilitando todos estos huecos, como el que vos decís, que se han producido por este crecimiento urbano. Pero es muy difícil porque, como le digo, o sea, este asunto de la municipalidad de San José es súper grande, hay muchas sedes, hay muchas personas encargadas, entonces se vuelve un poco más complicado, pero sí, o sea, lo correcto sería ir recuperando lo que se está talando. Nosotros, por ejemplo, trabajamos con árboles, plantamos árboles con 1,5 metros, por ejemplo, tratamos de que siempre sea así en zonas urbanas para ayudar a que el proceso sea un poquito más acelerado. Depende de las condiciones, se empieza con especies pioneras, que van a ser esas que con esta disponibilidad de luz van a crecer de manera más acelerada y van a empezar a generar estos beneficios, y ya posteriormente, donde se pueda, se van implementando estas especies más longevas, que van a tardar más en producirse, que van a requerir un poquito más de sombra. Entonces, sí, todo es una planificación, pero sí, es un poco difícil tratar con esta, o sea, nosotros lo que hemos tratado a través de Digo es crear estas alianzas, por ejemplo, con la municipalidad y el Río Urbano, e ir trabajando un poco en esto. Pero sí, es mucho de comunicación, es mucho de alianzas, es mucho de querer trabajar. Sí, hay otra cosa que se me olvidó, tal vez no puse atención cuando, tal vez lo mencionaron y no puse atención, quiero decir, que es que cuando uno hace una reforestación con una comunidad, o a veces puede ser en un espacio público, como, ¿verdad?, de la municipalidad, a veces no lo es, tiene que haber un compromiso en esas personas que viven ahí y quizás hasta que fueron a sembrar, como que se vuelvan el padrino de X número de árboles, o para en los primeros años de ese árbol en darle el mantenimiento, porque muchas veces pasa que no hay agua cercana, entonces las personas tienen que traerla de alguna manera. Pues yo he visto
en un par de parques de la Municipalidad de San José. Uno es en Los Mangos y este que les comenté, que no hay agua en el parque, porque lo ideal hubiera sido, antes de remodelar el parque, haber hecho un sistema de manguera subterráneo, por decirlo así, de alguna manera, con timer, de manera que en verano se pueda activar para regar el parque. Pero a veces el Parque Nacional no, el Parque Nacional es una maravilla, el Parque España y todos esos, pero hablo así, parques en zonas de barrios residenciales, ¿verdad? Entonces, si no hay agua y si no hay un compromiso de personas cercanas al parque, por si acaso no llegan los de la municipalidad para cuidar estos árboles sembrados, pues no van a prosperar, ¿verdad? Sí, claro, por eso, como lo mencionábamos, hay todo un proceso de mantenimiento que sigue luego de, o sea, no es como que solo llegamos, plantamos el árbol y lo dejamos ahí. Entonces, por ejemplo, nosotros tratamos de hacer ese mantenimiento y esta planificación de plantar los árboles en época lluviosa para ayudarlos a que se desarrollen de la manera adecuada y ya por sí solos ellos después puedan defenderse. Incluso nosotros aplicamos, cuando tenemos financiamiento, tratamos de aplicar el hidrogel, que igual le dan un empujoncito. El hidrogel es por así decirlo, un polvito que cuando entra en contacto con el agua se expande y esto mantiene la humedad para que el arbolito se defienda en esta época seca. Entonces, igual, todo depende de planificación. Plantarlos en época lluviosa, se hacen 2, 3 mantenimientos y ya después se trata de generar las condiciones necesarias para que el árbol por sí solo pueda defenderse. No sé, Marlon, ¿qué quiere agregar? Muchísimas gracias, Wendy. Sí, acá lo más importante siempre va a recaer en la planificación, ¿verdad? Que muchas veces no se hace, o también sucede muchísimo que en esos procesos en las municipalidades las intervenciones urbanas están enfocadas desde la parte arquitectónica o civil, que tal vez son profesionales que no consideran la parte forestal con más allá de se ve bonito, y eso pasa mucho y lamentablemente se ve y se sigue viendo con mucha frecuencia en Costa Rica, donde profesionales ven el árbol solo como pongamos X especie porque me florea lindo, pero no consideramos nada más, o X especie que se siembra y se siembra y ya en 8 meses tiene flor, entonces buscan eso y no consideran la parte también ecosistémica de ese parche forestal ya existente. En mi opinión, como desarrollador de proyectos, yo pensaría que lo ideal sería planificar la intervención al sitio considerando los árboles existentes y respetándolas. Si vamos a intervenir un espacio y dice que hacer modificaciones, ok, ¿por qué no dejar los árboles existentes, mover la acera, que la acera pase en medio de los árboles, por ejemplo? Son acciones que muchas veces no se hacen porque no se da un enfoque integral a las intervenciones, lamentablemente. Como obviamente mucha gente sí lo hace, pero bueno, pasa como en este caso donde no se realiza, y en mi opinión es una mala planificación de los proyectos, porque claramente si cortamos 60 árboles que tienen 40 años, aunque plantemos 1000 árboles de 8 semanas, 8 meses, un año, no vamos a tener los mismos beneficios ecosistémicos que ya teníamos con esos árboles. Entonces acá es importante considerar una vez más el árbol no solo como un individuo, sino con toda la rama o cantidad, o como quieran llamarle, de beneficios que nos generan, y generar un enfoque, digamos, integral de los proyectos donde no solo se considera una cosa, sino que sea integral, básicamente. Así tal vez evitaríamos todos estos conflictos que Sol nos estaba mencionando. Y es fundamental en estos procesos la parte de los compromisos, ¿verdad? Y a veces o la mayoría del tiempo se justifica siempre de corté tal árbol para sembrar otro después. Y pasa mucho, pero realmente sabemos que las municipalidades están llenas de burocracia, los recursos muchas veces se despilfarran en otras cosas, quedan con superávit que no son atendidos, y un montón de problemáticas ahí en la administración, que genera que al final el espacio, ok, cortamos los 60 árboles, pero se nos olvidó sembrar lo que había que sembrar, y cambiamos de alcalde, cambiamos ciertos puestos fundamentales, el proyecto se olvida porque tenemos otros objetivos con la nueva municipalidad, y pasan dinámicas que realmente
no benefician a los usuarios o a las personas que están directamente en los proyectos. Aquí también cabe la importancia de involucrar a las personas y de la participación ciudadana que muchas veces no se da en esos proyectos. Y es una culpa en ambas vías, desde la institución que no genera los espacios como de las personas que no solicitan esos espacios, o tal vez que se solicitan pero no se dan de la forma más integral, o muchas veces no sabemos realmente los alcances que podemos tener como población. Realmente yo en lo personal recomendaría siempre esfuerzos colectivos desde la vecindad, desde la comunidad, que muchas veces son más sólidos que depender de una municipalidad, e inclusive en esta parte hacer contraparte, valga la redundancia, de estos proyectos, ¿verdad? Que nos van a afectar al final a nosotros, porque muchas veces nos enfocamos en, se ve lindo, pero hasta qué punto lo que se ve lindo nos va a funcionar a nosotros que vivimos ahí. Entonces son aspectos bastante complicados en los cuales hay procesos humanos, ¿no? De por medio que hace que todo sea mucho más complicado. Pero en resumen, la planificación es lo fundamental en esto y como parte de la planificación, la participación y sobre todo la intervención pensada de los sitios. Muchas gracias, Marlon. Muy agradecido. Está muteado, Alonso. Buenas noches. Sí, adelante, Carlos. Yo quería, bueno, agradecerles por todo lo que han dicho y que es muy interesante. Y también quería la consulta, era que ¿qué tipo de profesionales tienen o pueden estar en el grupo, por lo menos para iniciar esto? Porque yo vivo en un lugar donde la municipalidad no es muy activa en otras cosas y sí hay programas de reciclaje y esto y el otro, pero en cuanto a las cosas ambientales no está muy apuntada. Un día de estos, conversando con una compañera de Río Urbano, me preguntó qué grupos ambientales habían aquí en San Isidro de Coronado o en Coronado, y yo le averigüé con un compañero mío que trabaja en la MUNI, pero al fin y al cabo yo creo que no hay ninguno activo en este momento. Entonces yo tengo el gusanito de empezar a hacer algo por mi cantón que amo, pero quisiera que ustedes me dijeran de, no sé, como un ingeniero forestal o un ingeniero agrónomo, o no sé, algo para yo poner ahí, porque yo sé que gente de apuntada, más que apuntada, hay, pero que tenemos que tener un dirigente que sepa y conozca las cosas, como todo esto que han hablado ustedes, que yo sé que mucha gente que no es profesional, digamos, graduada, lo conoce, pero tal vez en la municipalidad ya con un apoyo profesional y con los demás gestores que se quieran meter, digamos, actores de la comunidad, entonces ya sería como más, no sé, más factible que se pellizquen o que por lo menos nos den pelota, o por lo menos saber qué podemos hacer o cómo podemos iniciar. Eso sería saber a quiénes le puedo pedir ayuda. Sí, bueno, esto es un poco difícil como decir específicamente una profesión que le competa a esto, porque el paisaje como tal es muy diverso, ¿no? Y por suerte en muchas carreras se recibe una preparación, digamos, variada en diversos temas. Yo pensaría que desde nuestra experiencia como organización en el desarrollo de proyectos, creo que es fundamental siempre el aporte y su expertise como tal de ingenieros forestales. También podemos contar con el apoyo de biólogos, por ejemplo, o agrónomos que muchas veces están enfocados también en estas dinámicas o en este tipo de proyectos, pero entre más diverso pueda ser el equipo, mejor, porque se hace un panorama mucho más amplio y se consideran mucho más cosas. Ingenieros en gestión ambiental también pueden ayudar en este aspecto. Arquitectos en algunos casos que se especializan en paisaje o en servicios ecosistémicos o desarrollo sostenible.
realmente desde la experiencia de nuestra organización, en la gestión de este tipo de proyectos es fundamental la gestión, valga la redundancia, la gestión del proyecto, gestores ambientales, por ejemplo. Es importante abarcar la parte técnica con ingenieros forestales o biólogos, que es como lo hemos hecho en el caso de otros proyectos con ingenieros agrónomos en cosas más productivas, porque cada uno tiene su enfoque al final en estos procesos, ¿no? La parte social es fundamental, ya sea con psicólogos sociales, sociólogos, planificadores sociales. Como la parte de comunicación también viene siendo uno de los puntos más importantes que muchas veces se deja de lado. Y bueno, siempre las personas encargadas de la gestión de personas o el manejo de personas son fundamentales, pero específicamente en la parte forestal pensaría que biólogos, ingenieros forestales, ingenieros de gestión ambiental son los que tienen un expertise mayor o más afín a esto, sin menospreciar a ningún otro profesional en temas. Sí, claro, es que, bueno, nosotros tenemos aquí, bueno, la finca de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz. Lo que pasa es que el encargado de la parte ambiental en la municipalidad no es así como que uno diga, ay, qué persona tan abierta o tan simpática como para darle a uno bola. Tampoco es que le va a dar bola en todo lo que a uno se le ocurre, ¿verdad? Porque ese no es el punto, pero él es como una persona, no sé, como muy aparte, y no le gusta, no sé, como involucrarse ni dejar que las demás personas le digan o tampoco es que lo va a llegar uno a mandar, pero entonces sí, aquí apunté todos los que vos me dijiste y me parece que, porque yo tengo varios compañeros que son ingenieros forestales de la escuela y todos estos que vos dijiste, gestores ambientales y etcétera. Entonces vamos a poner manos a la obra a ver qué hacemos por Corona. Muchísimas gracias. Súper. Algo importante en estos procesos también es considerar que muchas veces puede haber fricciones entre profesionales en espacios como municipalidades o otras instituciones gubernamentales, porque de una u otra forma sienten atacado su trabajo cuando alguien más les dice que va a hacer lo que ellos deberían hacer. Entonces también hay que saber cómo, o sea, de alguna forma sobrellevarlo, llegar como a puntos medios. Ojalá llegar con cosas siempre, a nosotros nos ha funcionado llegar con cosas muy concretas de, mira, de casualidad estuvimos hablando con X persona, necesitaban X cosa, entonces desarrollamos con ellos X cosa y entonces X asociación de desarrollo está interesada en apoyar el proceso, a vos como gestor ambiental de la municipalidad de X, ¿qué te parece? Solo nos tendrías que apoyar en darnos en permiso y ya todo lo demás nos encargaríamos, te damos un informe de lo que se hace y ahí es básicamente como facilitarles el trabajo que a nosotros en lo personal nos ha ayudado a desarrollar en lugares donde tal vez no están bien recibidos o hay alguna dinámica ahí de por medio que tal vez no sea la idónea, entonces tratar de llegar como a esos puntos de convergencia o de un acuerdo mutuo es muy importante y siempre por eso la parte colectiva comunal es muy importante porque al final es la que tiene la última palabra, más allá de un puesto, digamos, municipal. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias. Gracias, Carlota. Pasaría la palabra a Sheila Castillo. Buenas noches, muchas gracias primero que nada por el espacio, me ha encantado la charla y todo lo que es el contenido. Yo tenía dos preguntas, pero creo que ya una de esas se contestó en parte, así que solo voy a hacer una. Y es, digamos, ustedes como grupo o como organización, ¿proveen algún tipo de asesoría como más directa? Tal vez formulo un poco más. Lo que pasa es que acá en mi comunidad queremos sembrar lo que es manzana rosa, porque aquí antes había bastante y bueno, la especie está como desapareciendo aquí. Y también queríamos como evaluar los árboles que ya están, a ver si se podrían poner otros, pero como que, como, digamos, ya vi todos los pasos que ustedes pusieron, lo cual es excelente, pero quisiera saber si ustedes brindan algún tipo como de asesoría o cuál es el proceso para digamos, decir, bueno, nosotros tenemos este proyecto, nos pueden guiar ahí como vamos bien o no.
Bueno, Sheila, nosotros como organización podemos brindar asesoría y buscar aliarnos con comunidades que quieran iniciar estos procesos. Como organización también no es como que contamos con presupuestos establecidos o financiamiento establecido para estos procesos. Entonces, generalmente lo que hacemos es aliarnos con las comunidades que quieren desarrollar esto y desde nuestra organización buscar, bueno, toda la parte de planificación, etcétera, todo lo que acabas de ver, ayudar a desarrollarlo o trabajar por el desarrollo de esto. Entonces, sería básicamente que nos pongan un correo a digwo.ambiental@gmail.com y bueno, ahí nosotros dentro de nuestras capacidades vamos a poder colaborarles dependiendo de qué se quiera hacer, cómo se quiera hacer, las posibilidades que hay, entre otras cosas. Entonces es más de verlo, pero siempre, aunque sea con cosas puntuales como revisar una lista de especies o cosas así, les podemos ayudar hasta buscar involucrarnos siempre y cuando nuestras capacidades en el momento nos lo permitan. Ah, perfecto. Entonces sería escribir un correo ahí. Acá se tiene la ventaja de que, bueno, está la SADA, la Asociación de Desarrollo también, que está muy metida en eso. Yo soy de biología y por eso como que casi siempre me meten en esas cosas, ¿verdad? De la SADA, pero yo soy más del área de como de parásitos marinos, entonces como que sí necesito como, o quiero buscar como una asesoría ya más como de gente de esa área, porque ahorita lo que tengo son como las plantitas creciendo acá en mi casa, pero eventualmente hay que hacer algo con ellas luego. Pero está bien, Marlon, probablemente te vayamos a estar escribiendo, bueno, les vayamos, perdón, a estar escribiendo en el transcurso de la semana luego de que haya presentado esto con los de la SADA y el resto de la comunidad. Gracias. Perfecto, adelante. Sería un gusto. Pura vida. Muchas gracias. Gracias, Sheila, por tu consulta y aquí los compañeros. Hay una última consulta, pero la compañera no está funcionando el micrófono, entonces la voy a leer. Es de Nicole Wong y la pregunta dice, ¿cómo se puede fomentar que las municipalidades creen sus propios manuales de especies a utilizar según las características climáticas y dáficas para evitar la mortalidad de los árboles sembrados? La gran mayoría de las municipalidades que han desarrollado estos manuales se encuentran en la GAM. ¿Cómo se podría ampliar este tipo de proyecto más allá de esta zona? Bueno, a ver, qué difícil. Bueno, primero que todo, más allá de una parte, y eso es importante que les quede claro, que tal vez no hemos mencionado tanto, más allá de una selección de especie, ¿verdad? Que es fundamental, también van a haber un montón de criterios más por ejemplo, el manejo, la plantación, el mulching, que es como poner cobertura alrededor del árbol para que mantenga humedad, entre otras cosas. Entonces hay un montón de también acciones que tenemos que hacer que deben de estar en estos manuales. Cómo hacer la poda alrededor del árbol, cómo podar el mismo árbol, cómo abonar, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, enfocándonos ya meramente en la respuesta, hay un par de proyectos, digamos, a nivel país que están buscando que las municipalidades generen estos manuales, no solo en la GAM ha habido como un boom por la cuestión de que se ha desarrollado mucho la parte de corredores biológicos interurbanos, pero en las partes urbanas generalmente estos manuales se pueden encontrar también en las áreas protegidas en estos sitios o las oficinas más bien de administración de las áreas protegidas en estos sitios, como en la parte de, no sé, ahorita me acuerdo de Acosa, en el cantón de Osa y alrededores, ACLAP en la parte de Buenos Aires. Entonces también el SINAC puede ser un aliado muy fuerte en la parte rural que nos puede ayudar con este tipo de manuales. En realidad, las municipalidades muchas veces en la parte rural no se enfocan tanto en estos procesos porque el trabajo se lo dejan meramente al SINAC, porque ya son procesos tal vez no más complejos, pero sí más grandes, ¿no? Tenemos corredores biológicos, tenemos paisajes productivos, tenemos otro montón de cosas. Entonces, desde mi experiencia en la parte rural, las municipalidades no se enfocan en esto. De hecho, muchas veces que hemos buscado trabajar nosotros con municipalidades rurales en estos temas, siempre nos redirigen al SINAC. Entonces, tal vez esa experiencia les pueda funcionar para algo.
Y lo de la parte de especies y demás, lo pueden subsanar también buscando bibliografía enfocada en eso, como poner especies que se encuentran en el cantón X en el buscador, o especies que se encuentran en X zona de vida en Costa Rica. Entonces buscar la zona de vida en la que estamos, o tips así, tal vez les puede funcionar. No sé si Wendy quiere agregar algo más acá. No, por ahí muchas veces también hay muchas iniciativas por parte de estudiantes que están realizando sus trabajos de tesis. En teoría, muchos de esos son iniciativas que ustedes pueden tomar la batuta y tratar de crear sus manuales, pero sí es un poco complicado, pero muchas veces es más que todo de iniciativas, porque tal vez el SINAC está muy saturado con muchísimas cosas que hacer, entonces muchas veces estudiantes toman la iniciativa y termina generándose un increíble resultado, entonces por ahí también puede ser una opción. Sí, otro aliado importante acá también podrían ser las asadas. Muchas asadas ya en zonas rurales tienen planes de plantación de árboles desarrollados, porque sus objetivos son cuidar el recurso hídrico, y la protección del recurso hídrico siempre va muy ligado al manejo del bosque. Entonces hay muchas asadas que de hecho tienen o su propio vivero, o al menos tienen una lista de especies de interés, etcétera. Ok, gracias. Nada más, perdón. Bueno, lo comentó la compañera, nada más quizás una última persona que está haciendo una pidió palabra, entonces nada más ya cerramos con esta última persona que sería Armando Espinosa, y ya luego hacemos cierre. Gracias. Adelante, Armando. Bueno, buenas noches. Es que yo tengo planeado, bueno, tengo que hacer este año servicio comunal en el cole. Entonces, queremos hacer un proyecto que es como un urbanismo táctico. Entonces, tenemos dos problemas. El primero es que el lugar donde deberían cruzar los peatones hay un arbusto, es como una fila de arbustos. Entonces, tenemos que cortarlo. Pero, no sé, con solo teniendo el permiso del cole, o también tenemos que pedirle a la municipalidad permiso para ver si podemos cortarlo. Y la segunda es que queremos poner unas macetas en la calle, pero no sé bien como cuáles plantas serían las ideales para ponerlas ahí. Y no sé cuáles me podrían recomendar para comprar y que sean baratas. Ok. Los arbustos, no entendí dónde estaban. ¿Dónde están los arbustos? En la orilla de la calle. Sí, como a la par de la acera, donde deberían cruzar los peatones más o menos. Ok. Bueno, va a depender mucho si la carretera que pasa ahí es una carretera de dominio público o una carretera de dominio estatal. Si es, diga, de dominio municipal o dominio estatal. Si es de dominio municipal, pues puedes ir con la municipalidad. Si es de dominio, si es de dominio municipal, vas con la MUNI. Si es de dominio estatal, vas con el MOP. Realmente no sé de qué tamaño son los arbustos o qué tan complicado está, pero eso realmente lo debería gestionar el colegio directamente y no vos. Ese es un punto importante. Luego, yo preferiría, desde mi experiencia con jardines para polinizadores, que las plantas vayan directamente en el suelo, siempre y cuando haciéndole un mejoramiento al suelo, porque en zonas urbanas, como habíamos hablado antes, es bien complicado. Pero bueno, si no queda otra y ocupamos hacerlo en macetas, pues enfocarnos de que sea una maceta bastante grande, donde las plantas puedan mantener bien sus raíces y una buena distribución de sustrato para que así no se vayan a morir tan fácil. Todo eso lo puedes buscar en internet poniendo en el buscador realmente. O ponernos un correo y de fijo te podemos asesorar fácilmente ahí, un correillo. Especies, pues bueno, va a depender mucho del objetivo que se quiera y si las plantas queremos enfocarlas como con un enfoque de jardín, pero una planta que les puede salir baratas, va a costar que se muera, va a traer polinizadores, se ve súper bonita, aguanta súper bien el verano, las lantanas, el nombre creo que es lantana camara, si no me equivoco, y casi siempre en los viveros cuestan 1.800 colones la planta.
les puede funcionar bien. No sé si Wendy quiere agregar algo. Bueno, sí, creo que sería eso. No sé si te funciona. Igual ahí queda el correo y puedes escribirnos de fijo. Está bien, gracias. Ya con esta consulta serviríamos el espacio de preguntas. Entonces, bueno, de cerrar, bueno, agradecerles aquí a los compañeros, a Marlon y a Wendy, y también, bueno, felicitarlos también. Son una, bueno, digo, es una iniciativa también joven que viene y realmente moviéndose con mucha fuerza y, digamos, también y haciendo un muy buen trabajo. También, digamos, hay buenas referencias en relación a ellos. Entonces, por ahí también felicitarles y decirles que van por un buen camino, sigan así. Eh, no sé, bueno, antes de ir cerrando, no sé si quieren decir unas últimas palabras. Yo sí quisiera decir unas, compañeros, así rapidito, porque hecho se lo estaba comentando esto precisamente Alonso. Hay varios estudios que dicen que el hecho de plantar árboles en lugares urbanos, precisamente en lo que son barrios más verdes, se sabe y que se han hecho muchos estudios respecto a eso, sobre todo en Filadelfia también se hizo un estudio de que a raíz de que como tranquiliza a las personas y en este caso, en especial aquellas cuya naturaleza son un poco violentas, obviamente a los paisajes donde hay árboles disminuyen la delincuencia y disminuyen la violencia precisamente por esto, porque disminuyen los niveles de estrés y evidentemente tranquilizan a las personas. Entonces, que evidentemente tomar mucho en cuenta eso como una herramienta maravillosa también para controlar el crimen en nuestros barrios, que tal vez la gente tal vez menosprecia como una herramienta y que definitivamente es algo maravilloso. Y agradecerles demasiado porque la charla estuvo súper enriquecedora a todos los expositores y a todos los compañeros que también con sus preguntas nos enriquecieron, de verdad. Muy agradecido de mi parte. No sé, Wendy o Marlon, si no... De mi parte, sí, muchísimas gracias a todas las personas que estuvieron pendientes, que se conectaron, que nos escucharon. Cualquier duda o consulta, ahí están nuestros correos y nuestras redes sociales. Nada, siempre somos una organización que ha tratado como de empunchar todo este asunto, trabajar con temas de restauración y rehabilitación de ecosistemas. Creo que esto es algo súper importante y muchísimas gracias a toda la gente que siempre nos apoya, a todos nuestros aliados y gracias por estar acá y estoy para servirles en todo lo que pueda. Sí, agradecerle al Río Urbano por el espacio y al Centro Cultural España también. De verdad que estos espacios son muy necesarios y para nosotros es un placer compartir lo poco que sabemos y lo poco que hemos hecho. Realmente nos gustaría hacer más, pero bueno, no siempre se tienen los recursos que esperamos ir adquiriendo con el tiempo y seguir mejorando. Y para cualquier cosa que quieran, cualquier duda, consulta, asesoría o algo, ahí podemos ver cómo hacemos. Entonces, no duden en ponernos un mensaje y gracias por estar acá estas 2 horas. Sí, bueno, gracias de nuevo. Gracias a todas y todos por estar aquí. Bueno, los que han quedado hasta aquí hasta el final. Invitarles a que sigan las redes sociales, bueno, de DIWU Ambiental, de Río Urbano y del Centro Cultural de España. Y recordarles que estas charlas dentro del programa de módulos educativos las realizamos los primeros martes de mes. Entonces, estar atento a la charla de septiembre. Quizás nada más aprovechar para invitarles a la próxima actividad que tenemos, que sería el tercer jueves de agosto, que sería un conversatorio con el tema de jóvenes por el ambiente, enfocado en la celebración del Día Internacional del Ambiente y en realidad, digamos, en acciones y movimientos ambientales que están realizándose en este momento. Entonces, eso sería el tercer jueves, que creo que cae 19, si no me equivoco, 19 de... Sí, el 19 de agosto, invitarles, que sería la próxima actividad, y agradecerles y desearles buenas noches. Muchas gracias.
También para agregar ahí, tenemos un proceso de rehabilitación ecológica este mes, Digo, y Río Urbano, que creo que es el 21 o el 28, no me acuerdo. El 28, sábado 28. 28. Sí, sábado 28, de hecho es donde también indicaron los compañeros ahí en esa misma zona que se viene trabajando con la Municipalidad de San José. Entonces, invitarles a ese voluntariado. Ya está la convocatoria abierta. Por aquí pueden buscar también en la página de Digo, en la página de Río Urbano. Ahí está también el evento, ahí está el enlace para inscripción. Y bienvenidos todas y todos a acompañarnos en esta jornada. Muchas gracias. Buenas noches.